Ya empezamos a grabar. Compartirles mi pantalla. Entonces todos me confirman, ven las diapositivas, ¿sí o no? Que aquí en la tableta les estoy viendo. Listo, perfecto. Entonces el tema de balanceo ya lo vamos a dejar a un ladito. Y ya todos pudieron hacer el ejercicio de ayer. Ya, listo, con eso tenemos. Igual tenemos el otro método, recuerden el algebraico. Entonces tenemos muchas maneras de balancear. Ustedes escogen la que más les guste, mejor dicho. Si es el tanteo, bueno, tanteo. Solamente que se van a complicar mucho, pero bueno. Entonces el día de hoy ya vamos a empezar, digamos que, a hablar un poco de los conceptos necesarios para hacer estequiometría, que es digamos que la parte más interesante e importante del curso. Para eso, para poder hablar de esa estequiometría, pues primero debemos conocer algunos conceptos básicos en química, que es, por ejemplo, lo que vamos a arrancar. Entonces, en algún momento del primer corte nosotros hablamos de lo que era el número atómico, el número de masa y los isótopos, ¿cierto? Que el número atómico para nosotros pues era exactamente igual al número de protones que tiene un elemento en su núcleo. Y en ese sentido, nosotros ese número atómico lo simbolizábamos con la letra Z. Y que si nosotros teníamos un elemento particular, el que fuera, ¿cierto? Un elemento X. Vamos a poner mejor un elemento J, que la J no está ahí en la tabla periódica. Un elemento J cualquiera, ese número atómico iba aquí abajito a la izquierda, ¿cierto? Que me representa el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Hablábamos también del número de masa, que ese número de masa pues depende de la cantidad de partículas fundamentales que conforman ese átomo. Y las partículas fundamentales, decíamos que nosotros las vamos a tomar en cuenta solamente los protones, los neutrones, ¿cierto? Que estos se encuentran en el núcleo, y los electrones en los diferentes niveles energéticos alrededor de ese núcleo. Pero como los electrones eran mucho más pequeños que los protones y neutrones, pues realmente los que le dan más al átomo son solamente estas dos partículas. Los electrones no lo hacían, ¿cierto? Entonces ese número de masa nosotros lo simbolizábamos con la letra E, y ese número de masa pues era la suma en cantidad de el número de protones más el número de neutrones que tenía el átomo. ¿Y dónde iba ese número de masa? Aquí arribita, ¿cierto? Esto lo hicimos en el primer corte. Y que también aquí, en el costado derecho, en la parte superior, lo hemos visto todos estas últimas clases, pues aquí va la carga que tiene ese átomo particular, ¿cierto? Que si no tiene ningún número, significa que esa carga es cero. Si tiene un número diferente, pues ya dependerá si es un catión de carga positiva o si es un anión de carga negativa. ¿Listo? Esto fue lo que nosotros hicimos en el primer corte. Tomábamos en cuenta el número atómico y teníamos en cuenta el número de masa. Si nosotros vemos la tabla periódica, ¿cierto? Y nosotros nos fijamos en la masa que tienen los diferentes átomos, vemos que esa masa no es un número entero, sino que es un número que tiene decimales. Digamos que en ese primer acercamiento que nosotros tuvimos en el primer corte, pues siempre definimos el número de masa como un número que tiene que ser sí o sí entero, ¿cierto? ¿Y por qué tiene que ser sí o sí entero? Porque es la suma de unidades. Y esa suma de unidades, pues me tiene que dar entero. Yo no puedo tener medio protón o medio neutrón. Eso no lo puedo tener. ¿Listo? Y entonces, aquí es donde quiero hacer la primera salvedad en esta partecita que vamos a tocar, y es que ese número de masa no es el mismo, no es la misma masa somos en la tabla periódica. ¿Listo? Ojo con eso. Lo que nosotros tenemos en la tabla periódica, lo que está ahí al lado de cada uno de los elementos, es algo que se llama
la masa atómica de ese elemento. ¿Listo? Masa atómica. Y esa masa atómica que nosotros tenemos ahí realmente es una masa atómica promedio que nosotros tenemos de un elemento particular teniendo en cuenta todos los isótopos de ese elemento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene tres isótopos. Recuerden que los isótopos son aquellos átomos de un mismo elemento que difieren en su masa. Y entonces el hidrógeno puede ser hidrógeno 1, que es el hidrógeno común, que tiene un nombre así exótico, se le llama protio, así se le llama a ese isótopo del hidrógeno, que tiene una masa de 1, que significa que tenga una masa de 1 que tiene un protón y tiene 0 neutrones. Tenemos el deuterio, que el deuterio vendría siendo el mismo hidrógeno, pero que tiene masa 2, deuterio. Y en este caso el deuterio pues tiene un protón. Recuerden que aquí el número de protones depende del número atómico, o sea que si siempre hablamos de hidrógeno, siempre tendrá un protón, eso no va a cambiar. Pero en este caso el deuterio tiene un neutrón. Y el tercer isótopo del hidrógeno es uno que se llama tritio, que vendría siendo exactamente el mismo hidrógeno, pero con masa 3, tritio. Se acordarán en el primer corte que les puse el dibujito del Doctor Octopus de Spider-Man, precisamente porque manejaba tritio, no sé si se acordarán. Y tenía aquí, el tritio tiene dos neutrones. Entonces vean que los isótopos lo que están cambiando es su número de masa, o sea que están cambiando su número de neutrones. En esencia, pues la masa que tiene este hidrógeno debería ser 1. La masa que tiene este hidrógeno debería ser 2. La masa que tiene este hidrógeno debería ser 3. Pero entonces, digamos que esas masas son masas aproximadas. ¿Por qué digo que son aproximadas? Porque todas las masas de los átomos, inclusive como dice por aquí del siglo XIX, se sabían que los átomos eran diferentes, de diferentes características, por ende debían tener diferentes masas. Y en este caso, digamos que la masa de todos los elementos, aquí solamente es por cultura general, para que sepamos de dónde sale esta vaina. La masa de todos los elementos se determinó por comparación con la masa de un isótopo del carbono. Entonces el carbono también tiene varios isótopos. El más abundante es el carbono 12. A este carbono 12, ¿cierto? Por convención, se dijo que él pesaba exactamente 12, ¿sí? Pero 12 ¿qué? Como estamos hablando de un solo átomo, recuerden que un átomo nosotros no lo alcanzamos ni a ver, un solo átomo tiene una masa de 12. Y ahí es cuando surgió una unidad precisamente para definir la masa a escala atómica, que se llaman las UMA. Y entonces, por convención, el carbono 12 pesa exactamente 12 UMAs. Inclusive lo podríamos ver en este sentido, 12 con un montón de ceros aquí. O sea, pesa exactamente 12. Todos los demás elementos, por ejemplo, estos que están por aquí, los de oxígeno, los de hierro, los de cualquier otro elemento, su masa se determina por comparación con respecto al carbono 12. Y entonces ahí es cuando se dieron cuenta que, bueno, el número de masa es una cosa, pero la masa real que tiene el átomo se determina por comparación con este isótopo. Es decir, que el hidrógeno 1 realmente no pesa 1, ¿sí? Sino que pesa un poquito más de 1. ¿Por qué? Porque esa masa se determinó comparándola con la del carbono 12, que arbitrariamente se dijo que era 12, exacto. Por ejemplo, el oxígeno 16 no es 16, es ligeramente inferior a 16. ¿Por qué? Porque esta masa se compara con la del carbono 12, que es exactamente 12 UMAS. ¿Listo? Digamos que la masa de todos los átomos se determinó por comparación. Siempre debemos tener un patrón de medida.
Si tenemos un patrón de medida para el metro, para el segundo, lo tenemos para el kilogramo, para la masa de los átomos, nuestro patrón de medida era el carbono 12. ¿Listo? Digamos que de ahí surgen todas las masas atómicas que tienen los diferentes elementos. Pero si ustedes ven la tabla periódica, el hidrógeno, la masa no es esta. Si ustedes miran su tabla periódica, la masa del hidrógeno es 1,00794. Y si ustedes miran, por ejemplo, la del oxígeno es 15,9994. Fíjense que hay unas pequeñas diferencias con respecto a lo que dice la tabla. Y es que la tabla lo que nos muestra es una masa atómica promedio de todos los átomos isótopos. En este caso, voy a borrar por aquí. Aquí me quedó recargada. Por ejemplo, por convención, este carboncito 12 pesa exactamente 12 UMAS. Unidad de masa atómica. Esta es mi unidad de masa cuando yo hablo a escala de los átomos, cuando son supremamente pequeñitos. Obviamente en gramos yo podría dar la masa en gramos, solamente que eso tendría pues un factor de por 10 a la menos muy pequeñito, ¿cierto? Porque serían muy poquitos gramos lo que puede pesar un solo átomo, ¿cierto? Entonces, esto vendría siendo UMAS a escala atómica. Si ustedes miran su tabla periódica por allá, el carbono no pesa 12, el carbono pesa 12,011, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, en la tabla periódica que ustedes tienen ahí a la mano, 12,011. ¿Cómo explicamos nosotros que el carbono pese esto si estamos diciendo que por convención la masa de un átomo y del isótopo de carbono 12 pesa exactamente 12 UMAS? Entonces, en realidad la tabla debería decir que pesa 12, exacto, no 12,011. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos justificar este valor distinto al que nosotros tomamos como convención? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Por qué pesa un poquito más? Si aquí dijimos que por convención, pues realmente el carbono 12 pesa 12 exactamente. Pero si vemos la tabla periódica, pesa un poquito más. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Alguna idea? ¿Ni idea? ¿Están dormidos? Entonces, como les decía hace un rato, la masa que tenemos en la tabla periódica depende de todos los isótopos que tiene un elemento. Entonces, en el caso del carbono, el carbono tiene tres isótopos. Tiene carbono 12, carbono 13 y carbono 14. O sea que la masa que nosotros tenemos en la tabla periódica realmente debería ser un promedio de las masas de sus diferentes isótopos. Y eso es lo que es. Este que es carbono 12, ese sí pesa exactamente 12 UMAS. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la convención. El carbono 13 puede que pese 13, pero puede que varíe un poquito su masa. ¿Por qué? Porque la masa de este carbono 13 se determina por comparación con la del carbono 12. ¿Y qué pasa con el carbono 14? Que también se calcula por comparación. Pero entonces, voy a asumir una cosa. Digamos que este pesa 12, que este pesa 13 y que este pesa 14. Si yo quiero determinar la masa promedio, ¿cómo saco el promedio yo de estos tres valores que están aquí? Entonces, digamos que generalmente cuando uno saca un promedio, en este caso, uno lo que hace es sumar y dividir por la cantidad de átomos que tenemos, ¿cierto? Entonces sería sumar 12 más 13 más 14. Y eso lo dividimos entre 3 y ahí me da el promedio. Si ustedes sacan el promedio, me da 13. ¿Qué significa? Que esta debería ser la masa que tiene el átomo de carbono. Pero si vemos la tabla periódica, el carbono no pesa 13, pesa 12,011. Entonces quiere decir que esta manera de sacar el promedio de masa de los diferentes isótopos no es la manera adecuada.
¿Cuál es la manera adecuada? Además de tener la masa de cada uno de los isótopos, nosotros tenemos que tener en cuenta también la abundancia que tiene un isótopo en particular, porque dependiendo la abundancia, pues el átomo de ese elemento en particular tendrá una masa más cercana al isótopo que sea más abundante. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, ¿cuál es la abundancia que tiene el carbono? El carbono, casi que el 98,90% de todo el carbono que hay en la naturaleza, de todo el carbono que hay, es carbono 12. ¿Sí? O sea, la gran mayoría del carbono es un carbono 12, con número de masa 12. Es el isótopo más abundante. Un 1,10% de todo el carbono que hay es el isótopo carbono 13. Y hay una cantidad que es 1 por 10 a la menos 15% que corresponde a carbono 14. O sea, realmente que todo el carbono que tenemos, la gran cantidad es carbono 12. Quiere decir que la masa del carbono en la tabla periódica debe ser una masa que se debe acercar mucho al valor de carbono 12. ¿Por qué? Porque es el elemento más abundante. Entonces, cuando yo quiero calcular esa masa atómica promedio, lo que debo hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a tomar la abundancia que tiene un elemento particular y lo vamos a multiplicar por la masa que tiene ese elemento. Entonces, en este caso, digamos, aquí dijimos que el carbono 12 tiene una abundancia de 98,90%. Si nosotros tenemos un porcentaje, nosotros podemos escribir ese porcentaje de otra manera. Lo podemos escribir que de cada 100 átomos que hay de carbono, ¿cuántos corresponden a carbono 12? 98,90, ¿cierto? Esta es otra manera de escribir este porcentaje. O sea que si nosotros hacemos esta relación que está aquí, 98,90 dividido 100 me da 0,9890. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando yo quiero calcular la masa atómica promedio del carbono, aquí lo primero que debo tener en cuenta es su abundancia. Entonces vean que la abundancia está aquí reflejada. Esta es la abundancia que tiene el isótopo 12. Y luego de tener la abundancia, yo debo multiplicar esa abundancia que tiene el elemento con su masa atómica. Entonces el carbono 12 por convención tiene una masa exactamente de 12 UMAS. ¿Listo? Por convención, esa es la masa del átomo del isótopo de carbono 12. Y si ahora miran ustedes aquí, al otro lado, aquí estamos sumando, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta el otro isótopo. ¿Cuál es el otro isótopo? El carbono 13. Entonces, fíjense que la abundancia de ese carbono 13 es 1,10%, ¿qué significa? 1,10 carbonos son carbono 13 de cada 100 átomos de carbono que yo tengo. Eso es decir lo mismo que 0,0110, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí está la abundancia y yo debo multiplicar esa abundancia por la masa que tiene ese isótopo en particular. Entonces, fíjense que el isótopo de carbono 13 no pesa 13, pesa un poquitín más de 13. ¿Por qué? Porque esta masa se obtiene por comparación con la del isótopo de carbono 12, que no es de referencia. Y fíjense que aquí yo no tengo en cuenta el carbono 14 sencillamente porque su abundancia es supremamente pequeña, entonces realmente no me va a afectar en el cálculo, ¿cierto? 1 por 10 a la menos 15. Si ustedes hacen esta operación que tengo acá, abundancia por la masa de ese isótopo más abundancia por la masa del otro isótopo y hacen la operación, lo que nos da como resultado es 12,01 UMAS. ¿Qué significa? Que este valor es la masa atómica promedio que tiene el carbono y esta masa atómica promedio es la que ustedes encuentran en la tabla periódica. O sea, siempre van a encontrar en la tabla periódica una masa atómica promedio del elemento particular, teniendo en cuenta que la masa de cada isótopo particular que puede tener ese elemento y de la abundancia también natural de cada uno de esos elementos. No se preocupen que esto yo no lo voy a
consultar, no lo voy a preguntar, solamente es para que nos demos cuenta de dónde salen esas masas que están ahí y por qué no corresponden con los números de masa que nosotros vimos en el primer corte. Que apenas en el primer corte dábamos era que el número de masa dependía de la masa de protón más neutrón. Aquí ya estamos calculando la masa que tiene un átomo. Aquí lo único que yo quiero que tengan presente es que lo que tenemos en la tabla periódica es una masa atómica promedio que depende de qué? De todos los isótopos estables que tenga un elemento y de la abundancia relativa de cada uno de esos elementos. Y que esa masa de los átomos se da en una unidad que se llama UMAS, unidad de masa atómica, ¿cierto? Por eso es que hablamos de masa atómica, aunque también podríamos hablar de masa molecular. ¿Por qué no se tiene en cuenta? ¿Por qué no se tiene en cuenta el carbono 14? Por lo que te decía ahorita, la abundancia es 1 por 10 a la menos 15. ¿Qué significa? Que eso es casi nada, o sea, realmente no te va a afectar en el cálculo porque 1 por 10 a la menos 15% vendría siendo 0,000000016 ceros y un 1, porque vendría siendo dividido 100, ¿no? O sea, por eso es que realmente no te afecta en el cálculo. No, eso depende del elemento particular, Nicolás, ¿sí? Digamos que cuando ustedes ven su tabla periódica, los elementos tienen diferente número de cifras significativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de cómo se determine de manera experimental la masa de cada uno de los átomos o de los isótopos que están presentes ahí. Entonces, en el caso del hidrógeno tenemos muchas cifras, pero si vemos el hierro ya no tiene tantas, ¿sí? Entonces dependerá de cada uno en particular, porque esas masas solamente se pueden determinar de manera experimental, ¿sí? De manera experimental se sabe que el isótopo del carbono 13 pesa esto, ¿por qué? Porque tomamos como patrón ya el carbono 12 y ya le fijamos una masa a ese elemento, ¿listo? A mí personalmente en los cálculos en química no me gusta redondear los números, pero hay gente que sí. Entonces generalmente cuando ustedes hacen cálculos con el hidrógeno, ustedes dicen, ah, no, el hidrógeno pesa 1. Ah, no, aquí la masa de los chinos más o menos 16, entonces los chinos pesa 16. A mí personalmente no me gusta mucho, pero no quiere decir que no sirva. Claro que sirve. ¿Listo? Solamente que ya me acostumbré a utilizar todas las cifras que me da mi tabla periódica. Voy a poner aquí un ejemplito súper pequeñito solamente como para ver ese concepto, nada más, para que lo tengamos ahí en la cabecita. Entonces digamos, el cobre, ¿cierto? Es un metal conocido, sirve para muchas aleaciones, es importante porque es un buen conductor de la electricidad, entonces se utilizan los cables eléctricos. El cobre tiene dos isótopos estables. ¿Cuál? El cobre 63 y el cobre 65. Son sus dos isótopos más estables. Quiere decir que la masa del cobre que nosotros encontramos en la tabla periódica debe ser una masa atómica promedio de los isótopos más estables de este elemento, o sea, de estos dos. Además me dice que de todo el cobre que está de manera natural, el 69,09% de todo ese cobre corresponde al isótopo 63 y que el 30,91% de todo el cobre que hay, eso se puede analizar también de manera experimental, corresponde a cobre 65. ¿Sí? Entonces fíjense que ya tenemos las abundancias. Si nosotros vemos las abundancias, ¿qué significa? Que como hay una mayor abundancia del isótopo 63, quiere decir que al final la masa atómica promedio del cobre debe ser un valor que se acerque más a 63 que a 65. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el elemento o el isótopo más abundante. También de manera experimental se sabe, vean, el cobre isótopo 63 realmente no pesa 63, pesa 62,93 sumas. ¿De dónde sale este valor? De determinarlo experimentalmente, comparándolo, recuerden, con la masa del isótopo de carbono 12, que es nuestra referencia. Entonces no pesa 63, pesa un poquito menos. Y el cobre 65 no pesa 65, sino que pesa ligeramente menos. ¿Listo? También porque recuerden siempre el carbono 12 es nuestra referencia. Entonces, si yo quiero calcular la masa atómica promedio del cobre, voy a poner aquí masa atómica promedio del cobre,
¿Cómo la voy a calcular? Voy a poner la masa que tiene un isótopo particular, o sea, la del isótopo 63, entonces 62,93 suma. Esa es la masa que tiene ese isótopo. Y esa masa del isótopo la vamos a multiplicar por su abundancia. ¿Cuál es la abundancia? 69,09%. Que nosotros lo podemos escribir sencillamente como 69,09 de cada 100. Eso es lo que me representa un porcentaje, ¿cierto? Más la del otro isótopo estable, el 65, que pesa 64,9278 UMA por la abundancia que tiene ese elemento particular. ¿Cuál es su abundancia? 30,91. ¿Qué significa? Que sería 30,91 de cada 100. Eso es lo que me representa ese porcentaje. Si ustedes tienen por ahí una calculadora a la mano y me hacen esta operación, por favor, que yo no sé dónde tengo la mía. ¿Cuánto nos da la masa? Ah, listo, Santiago, muchas gracias. 63,54. Y si ustedes van a su tabla periódica, ¿cierto? 54,7, bueno, sería realmente rondeado a 63,55. ¿Listo? Si ustedes van a su tabla periódica, ¿cuál es la masa que tiene el cobre en la tabla periódica? Número atómico 29, está al lado del zinc, después del níquel. ¿Qué significa? Vean, esto que está en nuestra tabla periódica es la masa atómica promedio. Karen, es que aquí no podemos sacar el promedio dividiendo entre 2. ¿Por qué no podemos hacerlo de esa manera? Porque si tú sacas el promedio entre estos dos, te va a dar 64, ¿sí? Pero aquí el promedio se calcula de manera distinta porque debemos tener en cuenta la abundancia. Por eso es que no lo dividimos entre 2, por eso es que lo multiplicamos, es qué tan abundante es cada uno de esos elementos en particular. Sí, porque pasa lo del otro caso. Si comparamos las masas de los tres hidrógenos que hay, uno, 2 y 3, si tú sacas el promedio te da 2. O sea, el hidrógeno debería tener una masa de 2 y no, tiene una masa casi de 1. ¿Por qué? Porque casi todo el hidrógeno que hay es de masa 1, no de masa 2. Entonces, por eso la masa atómica promedio tiene que ser un valor más cercano al isótopo más abundante. En este caso, por eso se tiene en cuenta la abundancia y no se divide entre 2. ¿Sí? Entonces, vean, eso es una manera de calcular la masa atómica que tienen los elementos. Entonces, pues esto no se los voy a poner a calcular porque para eso tenemos la tabla periódica. Nuestra tabla periódica ya nos da esas masas atómicas promedio de todos los elementos. ¿Listo? Esta vendría siendo la del cobre. Y vean aquí que las unidades que nosotros estamos manejando aquí son UMAS, unidad de masa atómica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la masa que tiene solamente un átomo, que es una cosa supremamente pequeña. Entonces, por eso tenemos esta unidad de medida. ¿Listo? Otro concepto importante acá es el de mol. Ustedes se acordarán que cuando hablamos de las unidades o las cantidades básicas o fundamentales en el sistema internacional, una de ellas era la cantidad de sustancia, cuya unidad fundamental son los moles. ¿Listo? Y entonces, ¿alguien sabe qué es el mol? ¿Me puede decir qué es un mol? Es una vaina supremamente importante y eso lo vamos a usar de aquí en adelante un montón. Entonces, ¿para qué se inventaron esa vaina del mol? Porque como los átomos supremamente pequeños, fíjense lo que dice por acá como ejemplo. Una cucharita, o sea, una cucharadita que tenga agua de aproximadamente 5 mililitros, contiene 2 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Qué significa? Que son un jurgo. Y que si nosotros quisiéramos contar la cantidad de moléculas de agua que viene a esa cucharadita, se nos acaba la vida y no terminamos de contar, porque es por 10 a la 23, son demasiadas. Entonces, una manera de decir
y escalar esa vaina, ¿cierto? En una escala macro es utilizando el mol. Y entonces, ¿qué es el mol? Lo voy a leer tal cual como dice la definición. El número de unidades elementales de una sustancia particular, ya sean átomos, moléculas, iones, fotones, electrones, radicales u otras partículas o grupos específicos de estas unidades elementales existentes en un mol de una sustancia es por definición, vean que aquí esto ya no lo podemos cambiar, es la definición. Definición, una constante. ¿Cuál constante? Una que se llama el número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro es el que me define precisamente cuántas de esas unidades elementales yo tengo en un mol. Entonces, yo voy a decir que siempre un mol de una sustancia, la que sea, independientemente si es átomos, moléculas, iones, lo que sea, siempre corresponderá a 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales. Esto será siempre una constante. ¿Listo? Es un valor que nunca va a cambiar. Esa es la definición de mol. Obviamente, llegar y contar esta vaina es supremamente, es imposible. Nosotros no lo podemos contar. Esto se determinó por medidas indirectas. Entonces, en el aula virtual yo les puse ahí un articulito para que por cultura general los que lo quieran mirar vean cómo es que calcularon ese valor, porque no fue que alguien se puso a contar, sino que se calculó de manera indirecta usando la constante Boltzmann y otras herramientas para calcularlo. ¿Listo? Entonces la definición actual es esta. Un mol de cualquier cosa tiene exactamente 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales de esa cosa. Y entonces aquí es donde siempre se confunden. ¿Por qué? Porque esas unidades elementales dependerán de lo que yo esté hablando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, carbono 12, aquí estoy hablando de un átomo de carbono 12. ¿Por qué sé que es un átomo de carbono 12? Porque está el carbono solito. Entonces, si yo digo que tengo un mol de átomos, aquí mi unidad fundamental, ¿cuál es? El átomo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un átomo. Entonces, un mol de átomos de carbono 12, ¿cuántos átomos tiene? Pues el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Pero si yo hablo del agua, el agua ya no es un átomo, el agua es una molécula. Entonces, cuando yo hablo de un mol de agua, estoy hablando de un mol de moléculas. O sea que aquí mi unidad fundamental ya no son átomos, sino serán moléculas. Y entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay en un mol de agua? El número de Avogadro. Es una constante. ¿De qué? De moléculas de agua. Y si yo tengo un ion particular, por ejemplo, este que es el ion nitrato, ¿cierto? Y yo digo que tengo un mol de ion en nitrato, vean que aquí ya no hablo de un átomo ni una molécula, hablo de un ion. El ion vendría siendo nuestra unidad elemental. ¿Cuántos iones de iones nitrato hay en un mol? 6,022 por 10 a la 23 iones. Entonces, fíjense que este valor siempre será una constante cuando yo diga que esté hablando de un mol particular de una cosa. Pero dependerá de lo que yo hable, porque aquí la unidad elemental puede cambiar. Puedo decir átomos, puedo decir moléculas y puedo decir iones. Entonces, ojo con esto. Ya les voy a poner varios ejemplos para que ustedes me digan, y ahí es donde me di cuenta si el concepto está bien o no está bien. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo la molécula de agua y tengo solamente una molécula, solamente una molécula, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en una molécula? ¿Qué me dirían ustedes? Entonces, en una molécula, cuando nosotros hablamos de molécula, hablamos de una unidad elemental. Quiere decir que es algo supremamente pequeño. Una molécula de agua no la alcanzamos a ver, ¿cierto? Es supremamente pequeña, ¿cierto? ¿Y cuántos átomos hay por molécula de agua, de hidrógeno? Hay 2 átomos de hidrógeno por cada molécula.
Pero imaginémonos que no tenemos una molécula, sino que tenemos tres moléculas. Si miramos estas tres moléculas de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en total en esas tres moléculas de agua? Ah, es breve, ¿cierto? Seis. Dos por cada molécula. Entonces aquí vamos a tener seis átomos de hidrógeno. ¿Listo? Vamos a aumentar el valor. Supongamos que yo tengo un millón de moléculas de agua. Un millón. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habrán en ese millón de moléculas de agua? Pues 2 millones, ¿cierto? Porque si una molécula tiene dos, pues un millón de moléculas tendrá 2 millones, ¿sí? Y si yo les digo, tengo un mol de moléculas de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Ojo, tengo un mol de moléculas de agua. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? No puedo tener dos. Dos no está bien, ¿cierto? Y entonces fíjense que cuando yo hablo de un mol de moléculas de agua, mi unidad fundamental, ¿cuál es? Pues las moléculas, porque estoy hablando del agua, ¿cierto? Entonces las moléculas serían mi unidad fundamental. Entonces en este caso, ¿cierto? Lo que debemos hacer es, si una sola molécula tiene dos átomos, pues un mol de agua pues tendrá dos veces el número de Avogadro, ¿sí? Porque digamos que aquí es donde se empiezan a confundir. El mol no es algo raro, el mol es un número, ¿sí? Un número que es supremamente grande, pero sigue siendo un número. Entonces, si ustedes me dicen que una molécula tiene dos átomos, que tres moléculas tiene seis átomos, que un millón de moléculas tiene 2 millones de átomos de hidrógeno, pues un mol, pues ¿qué es un mol? Pues este valor, ¿cierto? No lo podemos ni leer aquí, por 10 a la 23. ¿Qué significa? Que el número de átomos de hidrógeno será multiplicado por 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Quitar esto para que pueda poder escribir acá. Nosotros podemos utilizar los famosos factores de conversión, esos tan bonitos del primer corte, ¿cierto? Y decir lo siguiente. Si yo tengo un mol de agua, ¿cierto? Indistintivamente estoy diciendo que mi unidad fundamental son las moléculas. ¿Por qué estoy hablando de agua? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay en un mol de agua? 6,022 por 10 a la 23. ¿A la 23 qué? Moléculas. ¿Listo? Y si yo no quiero determinar el número de moléculas, sino quiero saber el número de átomos de hidrógeno, pues esto lo tengo que multiplicar por un factor de conversión. ¿Cuál vendría siendo nuestro factor de conversión? Fíjense que aquí tengo moléculas y yo quiero átomos de hidrógeno, o sea que las moléculas deben quedar aquí abajito, ¿cierto? Para poderlo cancelar. Molécula. Y aquí arriba, ¿qué debo tener? Pues lo que yo quiero buscar. Átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que en una sola molécula de agua, en una solita, ¿cierto? Así el agüita H2O, una sola molécula de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Pues dos. O sea que en definitiva, ¿cierto? Moléculas, moléculas se me va a cancelar. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Pues dos por el número de Avogadro. O sea, 6, 12, 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces, ojo que aquí es donde se confunde la gente. El mol es un número. O sea, no le pongan otra cosa. El mol es un número. Sencillamente eso. Es un número. Un número que es muy grande. ¿Sí?
Entonces dependerá de la sustancia y dependerá de la unidad elemental de la que yo esté hablando. Por ejemplo, voy a ponerles aquí. Yo tengo un mol de glucosa, la glucosa C6H12O6. Si yo tengo un mol de glucosa, ¿cuántas moléculas de glucosa hay en ese mol? Por allá tocando flauta. Entonces Karen dice que hay una molécula. Ahí, Karen, yo no puedo tener solamente una. ¿Por qué no puedo tener solamente una? Porque estoy hablando de un mol. ¿Y qué es un mol? Esta constante. ¿Sí? O sea que si yo hablo de una mol, un mol de una sustancia particular que es la glucosa, como es una molécula, ¿cierto? Lo que yo tengo aquí, ¿cuántas moléculas hay en un mol? El número de Avogadro. Eso es lo que me dice la definición. ¿Cierto? Voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, ¿cierto? Que mi unidad de fundamental sería molécula, en este caso, ¿cierto? Un mol tiene el número de Avogadro, siempre, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en una molécula? Ojo, como estoy hablando. Una molécula de glucosa, ¿cuántos oxígenos tiene? 12, no, no tiene 12. Entonces, una sola moleculita, una solita, tiene 6 átomos, ¿cierto? Una sola tiene 6 átomos. ¿Por qué sé que tiene 6 átomos? Porque yo veo la fórmula química y veo, vea, aquí dice 6. Por cada una molécula de glucosa, pues hay 6 átomos de oxígeno, ¿cierto? Ese sería el número de átomos que nosotros teníamos en una molécula. Entonces, Majo, Fercho, Dana, o que estoy hablando de molécula, no estoy hablando de mol, ¿cierto? Es una molécula. Pero entonces, si yo les pregunto ya no el número de átomos de oxígeno que hay en una molécula solita, sino en un mol de glucosa, pues ¿cuántos átomos de oxígeno tendré? Entonces yo podría hacer este mismo cálculo. Yo sé que un mol de glucosa tiene este número de glucosas, 6,022 por 10 a la 23, porque es una constante. Esa es la definición de mol. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, ese es el número de moléculas, pero una sola molécula, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? 6. Entonces, en definitiva, un mol de glucosa, ¿cuántos átomos de oxígeno tendrá? Pues el número de Avogadro multiplicado por 6, ¿cierto? 6 por 6, 36, entonces me da alrededor de 3,6 por 10 a la 24, ¿cierto? Más o menos, átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces vean que aquí yo no quiero que confundan moléculas con moles. Una molécula es algo pequeño, no lo alcanzamos a ver. Es una unidad elemental, una molécula. Cuando hablamos de un mol, estamos hablando que tenemos un número muy grande de moléculas juntas. ¿Sí? Así como hablamos de un grupo, decimos, tenemos una molécula, 10 moléculas, 1 millón de moléculas, 1 billón de moléculas. Aquí lo que vamos a tener es 6,022 por 10 a la 23 moléculas de algo. Eso es un mol. Es para que no confundan esos dos conceptos. Sí, Santiago, están conectados, pero no son lo mismo. Ojo que cuando yo hablo de átomos o moléculas, estoy hablando a escala nano, o sea, de solamente un átomo o de solamente una molécula, ¿cierto? O sea, en algo que no alcanzamos a ver. Cuando hablamos de moles, es que tenemos una cantidad supremamente grande de esos átomos o de esas moléculas. Por eso es que acá, en la bueno, mentiras, aquí, el mol se me define como el número de Avogadro de unidades elementales. Entonces dependerá de lo que yo esté hablando, ¿vale? Si estoy hablando de un ion, si estoy hablando de una molécula, si estoy hablando de un átomo, si estoy hablando de electrones, dependerá de eso. ¿Listo? Entonces va a depender. Voy a poner aquí otros valores para que ustedes me ayuden a interpretar.
vamos a poner a ver si la idea está clara. Dice, bueno, ese lo copié tal cual del libro. Sin usar calculadora, aquí no necesitamos calculadora. Ordene las muestras siguientes de menor a mayor número de átomos, vean, de menor a mayor número de átomos de carbono. ¿Listo? Están contenidas entre el mol. mm, es que un mol es un número de cosas, ¿sí? Si yo hablo de moléculas, claro que sí. Entonces será el número de moléculas que yo tengo en un mol. Pero por eso digo, si yo hablo de átomos, pues ya no estoy hablando de moléculas, ¿cierto? Entonces un mol de átomos tendrá el número de Avogadro de átomos. Si hablo de un mol de iones, tendré el número de Avogadro de iones. Si hablo de un mol de moléculas, pues tendré el número de Avogadro de moléculas. Entonces dependerá, ¿sí? O sea, depende. Por ejemplo, acá vamos a comparar estos tres valores que nosotros tenemos aquí y vamos a determinar cuántos átomos de carbono hay en cada una de esas cantidades. ¿Listo? Entonces, en este primer caso, por ejemplo, empecemos con este que es más sencillo. Si yo tengo 9 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay en ese número de moléculas? Andrés dice que uno. ¿Cuántos átomos de carbono tendremos? Pues entonces, Andrés, una sola molécula, ¿sí? Una solita, sí tiene un átomo de carbono, pero una sola molécula. Si tuviéramos dos moléculas, ¿cuántos átomos de carbono tendríamos? Tendríamos dos. Si tengo cuatro moléculas, ¿cuántos átomos de carbono tendré? Cuatro, ¿cierto? Si tengo 10 moléculas de esta vaina, ¿cuántos átomos de carbono tendré? Pues 10. ¿Sí? Pero fíjense que aquí estoy hablando de una cantidad y es que los números grandes siguen siendo números. Yo siempre he visto esto todos los semestres, se confunden porque dice por 10 a la 23. No, ese sigue siendo un número solamente que muy grande. Entonces, si yo no tengo 5 ni tengo 10 ni un millón de moléculas de dióxido de carbono, sino tengo 9 por 10 a la 23 moléculas, pues ¿cuántos átomos de carbono tendré? Pues 9 por 10 a la 23. ¿Cierto? Exactamente el mismo. ¿Y por qué exactamente el mismo? Porque una sola molécula, una solita, tiene un átomo de carbono. Si yo hablara de los átomos de oxígeno, sería otra cosa. Una sola molécula de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Tiene dos. Una sola molécula. Si yo tengo 10 moléculas, tendré 20 átomos de oxígeno. Si yo tengo un millón de moléculas, de dióxido de carbono, tendré 2 millones de átomos de oxígeno. Pero si yo tengo 9 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tendré? Pues el doble de esa cantidad. ¿Por qué el doble? Porque en la fórmula química me dice que por cada una molécula tengo dos átomos de oxígeno. O sea que tendré el doble. 9 por 9, 81. O sea, 8,1 por 10 a la 24. Sí, lo calculé bien, no me entiendes, lo estoy multiplicando mal. 1,8, es que 9 por 9. 9 por 2, 18. 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, ¿cierto? Multiplicaría ese valor por 2. Entonces, vean, aquí estamos hablando de cantidades, ¿sí? De número de unidades. Entonces, solamente hablamos de eso. Eso es lo que es un mol. La cantidad de unidades que yo tengo de cierta cosa. Solamente que nosotros los pesamos en moles porque calcular o medir una cantidad de esas cosas, contarlas, es una tarea imposible. Nadie lo puede hacer, que son números supremamente grandes. Entonces digamos que para ajustar lo que nosotros vemos a escala nano a una escala macro en la que estamos nosotros,
Pues entonces, como los átomos son tan pequeñitos y a escala macro vamos a tener millones y millones y millones de esos átomos, entonces una manera de describir la cantidad que hay de ellos es con mol, asumiendo siempre que por definición, aceptada ya por la IUPAC, es una de las cantidades fundamentales, un mol de algo siempre será el número de Avogadro de esas unidades fundamentales o elementales. Por ejemplo, aquí, cuántos átomos de carbono tendré en un mol de acetileno, que es este compuesto que está aquí? ¿Cuántos átomos de carbono tendré en un mol de acetileno? Entonces, puedo hacer lo mismo. ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol? Pues 6,022 es una constante. 6,022 por 10 a la 23, ¿cierto? Y aquí depende la unidad. Como estoy hablando de un mol, de un compuesto, que es la unión de varios elementos, pues aquí lo que yo voy a tener son moléculas. ¿Sí? Porque estoy hablando de acetileno, que es un compuesto. Entonces era una molécula, ya no son átomos. Y luego, ¿qué tendré que decir aquí? Ah, oye, este es el número de moléculas que yo tengo, que es un montón. Pero una sola moleculita de estas, una sola, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Tiene dos. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la fórmula química. Una sola molécula tiene dos átomos de carbono. O sea que en definitiva, si yo hago esta operación aquí, pues tendré 1,2 por 10 a la 24 átomos de carbono. ¿En qué? En un mol de acetileno. Fíjense, por favor, esto solamente es una cantidad, solamente es un número muy grande, sí, pero es un número. ¿Y dependerá de qué? De lo que yo esté hablando acá. Sí, aquí estoy hablando de moléculas. ¿Por qué de moléculas? Porque estoy hablando de acetileno. Por ejemplo, miremoslo aquí abajito para que lo veamos. Si yo tengo un mol de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Si tengo un mol de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Perfecto, abogado, abogado, ¿sí? Es que no hemos hablado de gramos, Nicolás, ¿sí? Ahorita que hablemos de gramos, metemos los gramos. No hemos hablado de gramos todavía. Estamos mirando la relación en que hay entre mol, que es una cantidad de cosas, y la cantidad de cosas. Eso es lo que estamos haciendo. La masa todavía no la estamos metiendo. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuántos tendré? Pues tendré un mol de átomos de oxígeno. Entonces, fíjense que yo también puedo hacer la relación para no tener que poner números tan grandes. Yo lo único que puedo decir, pues un mol de agua tendrá un mol de átomos de oxígeno, o sea, tendrá el número de Avogadro. ¿Y por qué sé que tendrá el número de Avogadro? Porque una sola molécula tiene un solo átomo, ¿sí? Y entonces, si yo pregunto los átomos de hidrógeno que hay en un mol de agua, pues ¿cuántos átomos de hidrógeno tendré? Pues 2 moles de átomos de hidrógeno. ¿Y por qué 2 moles? Porque la relación aquí me está diciendo que por cada una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, para evitarnos dar estos números tan grandotes, lo único que podemos expresarlo es directamente en moles. ¿Y qué es el mol? Pues el número de Avogadro de cosas, ¿cierto? Entonces, un mol de agua que tiene un mol de átomos de oxígeno o tendrá 2 moles de átomos de oxígeno. Si lo hacemos aquí con el dióxido de carbono y yo quiero saber cuántos átomos de oxígeno hay, fíjense que tengo un mol de dióxido de carbono, quiere decir que tendré 2 moles, o sea, 2 por el número de Avogadro, 2 moles de átomos de qué? De oxígeno. Y si lo quiero con carbono, pues tendré un mol de átomos de carbono. ¿Por qué? Porque la fórmula química me muestra esa relación. Esto es para que no se confundan. El mol simplemente es una cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Más o menos. Mazo.
Es que a veces es difícil dimensionar un valor tan grande, pero solamente es una cantidad. Por ejemplo, ustedes son 35 chinos, ¿cierto? Ustedes son 35 estudiantes. Si yo le pregunto cuántas manos hay en total, ¿cierto? Ustedes me dirán, un solo estudiante tiene dos manos. Pero si yo tengo 35 estudiantes, ¿cuánto será el número de manos totales? Pues será 70, que es tomar los 35 y multiplicarlo entre 2. Aquí pasa lo mismo, solamente que no tenemos 35 átomos, sino que tenemos un número muy grande de átomos, que se define por quién, por el número de Avogadro y por algo que se llama el mol, que simplemente es una cantidad. ¿Listo? Hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, vamos a subir el nivel aquí. Si yo tengo 0,350 moles de glucosa, fíjense que ya no tengo un mol, tengo es una porción de ese mol, ¿sí? 0,350 moles. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habrán en esos 0,350 moles? Entonces yo lo que puedo usar es los factores de conversión, ¿cierto? Para llegar de una unidad a otra unidad. Entonces aquí estoy hablando de moles. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo hacer lo siguiente. Un mol, vean, para poder cancelar esta unidad, aquí yo voy a poner un mol de glucosa equivale a el número de Avogadro. O sea que aquí voy a tener 6,022 por 10 a la 23. ¿Pero 23 qué? Como estoy hablando de glucosa, pues entonces yo estoy hablando de moléculas. ¿Listo? Entonces, fíjense, estos moles con estos moles se me van a cancelar, ¿sí? Ya tengo una equivalencia. Siempre esta será mi equivalencia cuando yo paso de número de partículas. Un mol siempre será el número de Avogadro. Y yo lo podría multiplicar por otro factor de conversión. Fíjense que la pregunta es el número de átomos y tengo ahora moléculas. Pues entonces yo puedo decir aquí que una sola molécula, una solita de glucosa, ¿cierto? Una sola. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Tiene 12, ¿sí? Solamente. Porque eso es lo que tiene una molécula. Entonces, molécula con molécula se me va a cancelar y fíjense que ya cancelé las unidades y todo me va a quedar en átomos, ¿sí? Es una manera de hacerlo, ¿vale? ¿Por qué moléculas, Sara? Porque fíjate que estoy hablando de un compuesto, C6H12O6. Y entonces, yo puedo tener átomos. ¿Qué vendría siendo un átomo? Que solamente esté hablando de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de solamente un elemento particular. Como aquí estoy hablando de la combinación de diferentes átomos en una proporción ya definida para esa sustancia, pues yo lo que hablo es de una molécula, que es la unión de varios átomos. ¿Sí? Ah, ¿por qué el número de Avogadro está arriba? Porque fíjense que depende de cómo ponga yo mi factor de conversión. Y entonces, en este caso, aquí estamos hablando que tengo un mol de glucosa, ¿sí? Y lo que yo quiero calcular es el número de átomos de hidrógeno que hay en ese mol de glucosa. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues cancelar esta unidad. ¿Y cómo la cancelo? Pues usando factores de conversión. ¿Cuál vendría siendo mi factor de conversión? Pues ya la equivalencia que dimos en un principio, que un mol de cualquier cosa X siempre será el número de Avogadro de esas cosas X. Dependerá. Y como estoy hablando de una molécula que es la unión de varios átomos, pues aquí mi factor de conversión, ¿cuál será? Que un mol de glucosa, ¿cierto? Tendrá 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa cosa, ¿cierto? Y lo tengo que poner de esta manera, ¿por qué? Porque yo quiero cancelar los moles. Yo no lo puedo poner al revés, porque si no, no se me cancelarían las unidades. Digamos que ahí tenemos que jugar es con los factores de conversión y ponerlos de manera adecuada. Y ya cuando calcule las moléculas, como lo que quiero calcular es átomos, pues ahora tendré que pasar de moléculas a átomos. ¿Cuál es mi equivalencia? Pues que una sola molécula, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Pues tiene 12, ¿sí? Y entonces aquí todo me va a quedar en átomos de hidrógeno, ¿sí? Otra manera de verlo, ¿cuál sería? Y vean que es exactamente lo mismo. Yo tengo 0,350 moles de glucosa, C6H12O6, y yo
podría ser la equivalencia en moles, ¿sí? Fíjense que aquí arriba que dijimos, un mol de agua tiene un mol de átomos de oxígeno o tiene 2 moles de átomos de hidrógeno. Entonces aquí podríamos hacer lo mismo. Un mol de glucosa, que es un número supremamente grande de moléculas, ¿sí? Un mol de glucosa, moléculas. ¿Cuántos moles de hidrógeno tiene? Tiene 12 moles de hidrógeno. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la fórmula química. Un mol tendrá 12 moles de átomos de hidrógeno. Entonces aquí vean que aquí cambia mi unidad elemental. Aquí hablo de moléculas porque es la combinación de diferentes átomos, pero aquí como yo estoy hablando solamente del hidrógeno, pues ya no hablo de moléculas, sino de átomos. ¿Sí? Entonces, un mol tendrá 12 moles. Y acá, pues, ¿qué voy a tener? Ya tengo moles. Estos moles se me van a cancelar. Y tengo moles de átomos. Y quiero pasarlo a ese número de átomos totales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues que un mol de átomos de hidrógeno, fíjense que aquí cambio mi unidad elemental. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Pues el número de Avogadro, porque esa es la equivalencia que yo tengo aquí. Dependerá de lo que yo esté hablando. 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y entonces fíjense que aquí moles y moles se me va a cancelar, todo me va a quedar en átomos de hidrógeno y si se dan cuenta, pues este resultado es exactamente igual a este resultado. Entonces yo lo puedo hacer de diferentes maneras, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta, los moles, el número de Avogadro dependerá de lo que yo esté hablando. Aquí tengo combinación de átomos, por eso hablo de moléculas. Aquí hablo de un elemento particular que es el hidrógeno, por eso hablo de átomos. Por eso aquí atrás me hace la salvedad de que ese mol corresponde a el número de unidades elementales, ya sean átomos, moléculas, iones, fotones, lo que sea, y dependerá de lo que yo esté hablando. Un elemento solito, hablo de átomos. Si estoy hablando de la combinación de varios elementos, estoy hablando de moléculas. Si hablo de algo que tiene carga, estoy hablando de iones. Y el número de Avogadro, pues dependerá de lo que yo esté hablando. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes díganme, ¿cuántos átomos de oxígeno habrán en esta cantidad de nitrato de calcio? En 0, Santiago, señor. Porque un ion ya no es una molécula, un ion siempre será algo que tiene una carga. Por eso digamos que aunque pareciera exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente por tener la carga ya le cambia el nombre. No es una molécula neutra, sino un ion. ¿Sí? Porque todo lo que tenga una carga siempre será un ion. O sea, por nomenclatura en química, ¿sí? Todo lo que tenga carga es un ion, ya no será una molécula. Hablamos de moléculas cuando son neutras, agua, dióxido de carbono. Pero si ya hablamos del ion nitrato, del ion sulfato, del ion fosfato, son iones, ya no son moléculas. Entonces vean la pregunta, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? En 0,25 moles de nitrato de calcio. Entonces Karen ya dijo 0,25 por 6. Esos serían los moles de oxígeno. Ahí no me está respondiendo todavía la pregunta, porque la pregunta es, ¿cuántos átomos de oxígeno habrían? ¿6? No, porque fíjate que estamos hablando de una cantidad que es 0,25 moles. La pregunta es, ¿cuántos átomos hay en esos moles que nosotros tenemos de nitrato de calcio? Entonces, de nuevo, vean, ustedes pueden usar lo que teníamos acá, ¿cierto? No me puede dar un valor pequeño. ¿Por qué no me puede dar un valor pequeño? Porque estoy hablando de moles y ya dijimos que moles es un número supremamente grande, el número de Avogadro. Entonces, ¿qué puedo hacer? 0,
25 moles, ¿cierto? ¿De qué? De nitrato de calcio. Eso es lo que yo tengo en un inicio. ¿Sí? 0,25 moles de nitrato de calcio. Voy a usar factores de conversión porque la pregunta ¿cuál es? Átomos de oxígeno. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo pasar de moles a moléculas. ¿Sí? Yo podría decir un mol de nitrato de calcio, ¿cierto? Es un compuesto iónico. Entonces aquí, ¿cuántas moléculas hay en un mol? Pues el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Y aquí mi unidad elemental tiene que ser moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque estoy hablando de la unión de varios átomos. ¿Listo? Entonces este mol con este mol se me va a cancelar y todo me queda en moléculas. Pero ¿qué es lo que me están preguntando? Átomos. Entonces ahora lo que hago es, como lo que tengo ya es moléculas, quiero cancelar esa molécula. Entonces una sola molécula de nitrato de calcio, una solita, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Tiene 3 oxígenos aquí dentro, pero por este 2 tendrá 3 por 2 6. O sea que aquí va a tener 6 átomos de oxígeno por cada molécula. Entonces vean, moléculas y moléculas se me va a cancelar y ya me queda todo en átomos. O sea que el resultado vendría siendo 0,25 por el número de Avogadro por 6, ¿cierto? Porque estoy determinando el número de átomos, ¿sí? Si yo lo hiciera de otra manera, se puede hacer de otra manera, viéndolo desde otro punto de vista aquí, ¿qué podría hacer yo también acá? Ahí sí. Tengo 0,25 moles de nitrato de calcio. ¿Cuál podría ser mi factor de conversión? Pues no pasarlo directamente de moléculas, sino de moles a moles. Es decir, que yo podría decir, como tengo moles de nitrato de calcio aquí arriba, pues para poderlo cancelar debo ponerlo aquí abajo. Entonces, un mol de nitrato de calcio, ¿cuántos moles de oxígeno tiene? Tiene 6 moles de oxígeno. ¿Y por qué tiene 6 moles de oxígeno? Porque eso me dice la fórmula química. Vean que la relación entre un nitrato de calcio es que tenga 6 oxígenos. Entonces, un mol de nitrato de calcio tendrá 6 moles de oxígeno. Y fíjense que aquí ya cambio a átomos porque solamente estoy hablando del oxígeno. Un mol de esto tiene 6 moles de esto. ¿Y luego qué puedo hacer? Ah, bueno, aquí ya estoy hablando de 6 moles de átomos de oxígeno, ya no de moléculas de nitrato de calcio. Entonces yo digo aquí, un mol de átomos de oxígeno, ¿cierto? Para poder cancelar luego esta unidad que tengo aquí, la pongo aquí abajo. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene un mol? Pues 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué? Átomos, porque ya estoy hablando solamente de átomos, ya no estoy hablando de moléculas. Esto sería otra manera de hacerlo. Si se dan cuenta, da 0,25 por 6 por el número de Avogadro, que vendría siendo la misma vaina de lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Y ese vendría siendo el resultado en átomos. Aquí lo que quiero que tengan en cuenta, no se confundan, esto siempre será una cantidad de cosas, no una masa, ni un volumen, ni una temperatura, es una cantidad. Así como ustedes son 35 estudiantes en la clase de química general, entonces aquí podríamos hacer una equivalencia. La clase de química general, una clase tiene 35 estudiantes. Aquí pasa lo mismo. Un mol de algo tiene el número de Avogadro de ese algo. Y ya. No, tú lo tienes bien. La última respuesta que diste está bien. Sí, 0,25 por Avogadro por 6. Eso es lo que tenemos. O sea que está bien. ¿Sí? Ustedes, porfa, díganme, ¿cuántos átomos de oxígeno
tendríamos nosotros, ver el color, ¿cuántos átomos de oxígeno tendríamos nosotros en 1,50 moles de carbonato de sodio? Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno debemos tener? Obviamente, si estoy hablando de moles, me tiene que dar un número de átomos supremamente grande, porque estoy hablando de átomos como unidad elemental. Entonces, ¿cuántos átomos tendré? Los leo. De oxígeno, sí, señora. ¿Cuántos átomos de oxígeno totales tendremos en ese carbonato de sodio? Pero ahí te falta algo, Natalia. 2,70 no puedo tener. Por 10, ala, 24. Natalia dice 2,71 por 10 a la 24. Nicolás dice 1,50 por 6 por el número de Avogadro. Santiago dice 1,50 por Avogadro por 3. Karen, la pregunta es átomos. Y fíjate que tú me estarías dando algo en moles. Entonces aquí hacemos, vean, lo mismo. Fíjense que aquí todos los cálculos son exactamente sistemáticos. Tengo 1,50 moles para expresar una cantidad muy grande de carbonato de sodio. ¿Cuál es el carbonato de sodio? Na2CO3. Eso es carbonato de sodio. Lo voy a hacer solamente de una manera. Pues me da lo mismo si lo hago de la otra manera, ¿no? Entonces yo podría decir, vean, tengo moles de carbonato de sodio arriba para poder cancelar esas unidades que pongo moles de carbonato de sodio abajo. Entonces voy a decir que un mol de carbonato de sodio, ¿cierto? ¿Cuántos moles de oxígeno tiene? Entonces fíjense que en la fórmula química me está diciendo que el carbonato de sodio tiene tres oxígenos por aquí. O sea que un mol de carbonato de sodio debe tener 3 moles ¿de qué? De átomos de oxígeno. ¿Listo? Esta es la relación que yo voy a tener aquí. ¿Por qué? Porque la fórmula química es la que me lo está diciendo. Un mol de moléculas de carbonato de sodio tendrá 3 moles de átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces vean que ya estos moles con estos moles se me van a cancelar y todo me va a quedar en moles de átomos. Pero la pregunta no es moles de átomos. Aquí la pregunta es cuántos átomos de oxígeno tendré en total. O sea que en definitiva, aquí lo que yo debo multiplicar es por el número de Avogadro. Siempre será mi factor de conversión. Entonces tengo moles de átomos arriba. Entonces yo voy a decir que un mol de átomos, fíjense que aquí mi unidad elemental son los átomos. ¿Cuántos átomos tiene? Pues el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 átomos ¿de qué? De oxígeno. Entonces estos moles con estos moles se me van a cancelar. Entonces el resultado ¿cuál sería? 1,50 por 3, ahí me darían moles por 6,022 por 10 a la 23, que es una constante, y eso me daría el número de átomos de oxígeno. Entonces vamos a ponerlo ahí, 2,71. Voy a escribir lo que ustedes pusieron ya, varios tienen lo mismo. 2,71 por 10 a la 24 átomos. O sea, un número supremamente grandotote. Que estoy hablando de átomos. ¿Se lo ven? ¿Ya un poquito mejor? Díganme que sí. Todo es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta es esta relación que está aquí. Siempre un mol de algo será el número de Avogadro de ese algo. Ya sean átomos, ya sean moléculas, ya sean iones, ya sean electrones, ya sean lo que sea. ¿Listo? Y obviamente el mol, ténganlo en cuenta, es una cantidad supremamente grande.
Entonces, para evitar escribir números tan gigantotes, pues lo único que decimos es, tengo un mol. Y eso significa que tengo 6,022 por 10 a la 23, tal cosa. ¿Listo? Lo último que quiero relacionar el día de hoy es lo siguiente, para no saturarlos tanto. Y continuemos el martes. Y entonces lo otro que yo quiero relacionar es algo que se llama la masa. Ahora sí, lo que quiere Nicolás, masa atómica o la masa molecular, ¿sí? Con algo que se llama la masa molar. Que de pronto ustedes en el colegio lo vieron como peso molecular. A mí no me gusta mucho ese término, que vendría siendo lo mismo. A mí me gusta es el término masa molecular, porque es una masa, y la masa molar. Entonces, ¿qué vendría siendo la masa atómica o la masa molecular? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la masa del átomo de hidrógeno? ¿Ustedes qué me dirían? Pues entonces uno va a la tabla periódica, ¿cierto? Esa es nuestra herramienta de aquí en adelante y miro cuál es la masa que tiene ese hidrógeno. Y entonces si ustedes ven ahí, la masa del hidrógeno es 1,00794. Pero fíjense que no les dan unidades, no les dan unidades. ¿Por qué no les dan unidades ahí? Porque dependerá de lo que yo esté hablando, de la masa de un solo átomo o de la masa de todo un mol. Entonces, cuando yo hablo de la masa atómica o de la masa molecular, estoy hablando de la masa que solamente tiene o un átomo o que solamente tiene una molécula. ¿Qué significa? Que es la masa de algo que nosotros no alcanzamos a ver. En cambio, cuando yo hablo de la masa molar, será de algo, de la masa que tiene un mol de una sustancia particular. Entonces, en el caso del hidrógeno, como yo quiero determinar es la masa atómica, o sea, es la masa de un solo átomo. Entonces, cuando yo hablo de la masa atómica, yo no puedo utilizar gramos. Yo utilizo la unidad precisamente para hablar solamente de átomos o moléculas, que vendría siendo UMA. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene una masa de 1,00794 UMA, porque estoy hablando de su masa atómica. Y por ende, pues esto será relacionado con lo siguiente. Será 1,00794 UMA por cada un átomo de hidrógeno. O sea que las relaciones, las unidades serán UMA sobre átomo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, les digo el agua, y yo quiero calcular ya no su masa atómica, porque ya no es su masa atómica, porque ya no es un solo átomo, sino la combinación de átomos distintos. Entonces ahí yo hablo desde la masa molecular. Si nosotros queremos calcular la masa que tiene una molécula de algún compuesto particular, lo que debemos hacer es sumar las masas de los átomos que están involucrados ahí. Entonces, por ejemplo, el agua tiene hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1,00794. ¿En qué unidades? En UMAS, porque estoy hablando de la masa de un solo átomo, ¿cierto? Pero ¿cuántos átomos tiene la molécula de agua? Tiene dos. Recuerden que la masa sí es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Esta es la masa de un solo átomo, pero en mi molécula tengo dos, o sea que esa masa la tengo que multiplicar por dos, más la masa del átomo de oxígeno que está presente aquí. Entonces, el oxígeno, ¿cuánto pesa el oxígeno según la tabla periódica? 15,9994 UMA, ¿sí? Eso es lo que pesa un solo átomo. Si ustedes hacen esta sumita de aquí, ¿cuánto nos da esta sumita? Porfa, ayúdenme ahí, que es que mi calculadora no sé dónde está. Bueno, Fercho lo redondeó. Vamos a redondearlo entonces. 18,01, que Juan Pablo ya dio un valor no tan redondeado, 18,01, ¿qué? UMA, ¿cierto? Pero entonces aquí ya no será UMA por cada átomo, sino será UMA por cada molécula.
¿Listo? UMA por cada molécula. Entonces, esto que está aquí se conoce como la masa molecular porque estoy hablando de una sola molécula. Y este de aquí vendría siendo la masa atómica porque estoy hablando solamente de un átomo. Siempre que yo hable de la masa atómica o de la masa molecular, la unidad de masa que debo usar es las UMAS, porque esa es la unidad de masa que se utiliza a escala nano, a escala de los átomos, ¿vale? Pero cuando yo hablo de la masa molar es una unidad macro de masa. Es decir, que ya no me sirven las UMAS para, digamos, describir la masa que tienen los átomos o las moléculas, o los moles en este caso, sino que voy a utilizar una unidad macro de masa. ¿Cuál unidad macro de masa vamos a utilizar? Los gramos. Y entonces esto tiene una ventajota enorme y es la siguiente, que si yo quiero relacionar las dos, pues si UMA es una unidad de masa, fíjense a qué corresponde un UMA. Un UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O lo que es lo mismo, un gramo corresponde a 6,022 por 10 a la 23 UMA. Fíjense que un gramo equivale exactamente a que este número que es el número de Avogadro de UMAS. Y eso me resume en que si yo tengo una masa atómica en UMAS, si yo tengo un mol de esa cosa, yo puedo dar su masa en gramos y como la equivalencia sigue siendo el número de Avogadro, el valor numérico es exactamente el mismo. Es decir, que aquí yo no tengo que hacer ningún cálculo porque aquí la masa molar, por ejemplo, del hidrógeno vendría siendo el mismo valor numérico, 1,00794, pero ya las unidades ya no serán UMA, sino serán gramos. Y como estoy hablando de la masa molar, es los gramos por cada mol que yo tengo de hidrógeno. Si yo hablo del agua, aquí su masa molecular será 18 UMA por cada molécula, pero su masa molar vendría siendo el mismo valor numérico, solamente que las unidades van a cambiar, ya no serán gramos, sino serán moles. Y esta es la masa molar. ¿Y por qué es el mismo valor numérico aunque yo cambie las unidades? Porque la equivalencia entre gramos y UMAS es exactamente el número de Avogadro. Les voy a poner un ejemplo aquí para que se den cuenta. Una sola molécula de agua, vamos a ponerlo aquí, pesa 18 UMA. UMA por cada molécula. Una sola moleculita. Si yo quiero saber cuánto pesa un mol, pues voy a necesitar el número de Avogadro. Entonces yo voy a decir aquí, tengo moléculas abajo. Entonces 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cierto? Es lo que yo tengo en un mol de agua, ¿cierto? Eso es lo que estábamos haciendo ahorita. La equivalencia entre moles y moléculas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta molécula con esta molécula se va a cancelar y todo me va a quedar en UMA sobre mol. O sea, me daría un valor supremamente grande. Pero entonces, si quiero utilizar una unidad macro de masa como los gramos, pues yo paso de UMAS a gramos. ¿Y cuál es la equivalencia? Que un gramo es exactamente igual a 6,022 por 10 a la 23 UMA. Y entonces esta UMA con esta UMA se va a cancelar. Este número de Avogadro se va a cancelar con este número de Avogadro. Entonces, en definitiva, ¿qué va a obtener? 18 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Que siempre que yo hable de masa molecular, estaré hablando en UMAS. O sea que un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAS. Que un átomo de cloro pesa 35,45 UMAS. Lo que dice la tabla periódica. Un átomo de oro pesa 197 UMAS. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la tabla periódica. Pero si yo quiero calcular la masa que tiene un mol de cada uno de esos elementos, será siempre el mismo valor, 12, pero las unidades ya no serán UMAS, sino serán gramos. Entonces, un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Un mol de átomos de cloro pesa 35,45 gramos. Un mol de átomos de oro pesa 197 gramos.
Siempre que dé la medida en UMAS será la masa molecular. Siempre que dé la masa de los moles la daré en gramos y eso será nuestra masa molar. Aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente, Juan. Esto es lo que pesa una sola molécula, ¿cierto? Porque eso fue lo que nosotros calculamos aquí. Una sola molécula de agua pesa la suma de todos los átomos que forman esa molécula. Entonces, por eso dijimos aquí, el hidrógeno, según la tabla periódica, pesa esto. Un solo átomo de hidrógeno, pero como hay dos, debo multiplicar ese valor por dos. Y la masa del oxígeno es 15,9994, que es lo que dice la tabla periódica. Cuando yo sumo estos dos valores que están aquí, pues me da 18. Quiere decir que la molécula de agua pesa 18 UMA por cada molécula. Una sola molécula, una sola. Pero si yo quiero saber cuánto pesa un mol de agua, pues hay que recordar que un mol de agua ya no es una sola molécula, son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea que la masa me va a aumentar muchísimo. Y entonces, teniendo en cuenta que la conversión entre UMAS y gramos, entre una escala, entre una unidad de masa a escala nano y una unidad de masa a escala macro, pues vamos a tener esto lo que pesa una sola molécula, 18 UMA por cada molécula. Pero un mol de agua, ¿cuántas moléculas tiene? 6,022 por 10 a la 23. Entonces aquí lo que estamos haciendo es calculando la masa en UMAS que tiene que un mol de la sustancia. Y fíjense que me daría la multiplicación de estos dos valores, que sería un valor supremamente grande. Eso no es muy útil. Yo a escala macro, yo puedo medir es masa, yo no puedo medir UMAS. Entonces tengo que cambiar UMAS a gramos. Y yo sé que la equivalencia entre un gramo y una UMA, pues es 6,022 por 10 a la 23. Entonces aquí lo que estoy haciendo es pasando de UMAS a gramos. Y fíjense que este número de Avogadro se va a cancelar con este mismo porque curiosamente la equivalencia también es el número de Avogadro. O sea que me va a dar el mismo valor numérico acá de una molécula o de un mol, solamente que las unidades que yo voy a manejar son distintas. Siempre que hable de masa molecular o de masa atómica, yo voy a dar esa masa en unidades de UMA. Siempre que hable de moles, voy a dar esa masa de los moles en gramos. Y el valor numérico va a ser exactamente el mismo, porque curiosamente el factor de conversión es el mismo número de Avogadro. Por eso podemos hacer esa relación. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál sería la masa molecular de la glucosa? Masa molecular, o con el concepto, ¿qué significa? Que quiero dar la masa de una sola molécula. ¿Cómo calculo yo la masa molecular de la glucosa? ¿Cómo se calcularía? Entonces, si yo la quiero calcular, tendría que tomar. ¿Cuál es la masa del carbono? 12,011, ¿cierto? 12,011. Eso es lo que dice la tabla periódica del carbono. Si yo quiero decirlo en átomos, pues será UMA. UMA por cada átomo. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo en la molécula? Tengo 6. Entonces tengo que multiplicar 6 veces la masa del carbono. Más el hidrógeno. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? 1,00794. ¿Qué? UMAS. ¿UMA por qué? Por cada átomo, sobre cada átomo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en total en la molécula? Tengo 12. Más el oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 15,9994 según la tabla periódica. ¿En qué unidades? En UMA, porque estoy hablando de un solo átomo. UMA sobre átomo. Eso es lo que pesa el oxígeno. Ah, pero ¿cuántos oxígenos hay? Hay 6. Si yo hago esta suma que está aquí, estaría calculando la masa molecular de la glucosa. ¿Cuánto vendría siendo la masa molecular de la glucosa? En este caso, ¿cuál vendría siendo la masa molecular? Si sumo todo esto que está aquí, ¿cuánto me daría? Por favor. ¿Aló?
Entonces aquí daría, gracias Juan, 180,1504. Esa vendría siendo la masa de la molécula, o sea que ¿qué unidades debe llevar? Recuerden que las unidades siempre hay que ponerlas UMA por cada molécula, porque estoy hablando de la glucosa, que es la unión de varios átomos. Esto es lo que pesa una molécula, una sola molécula, 180 UMAs. Si yo quiero saber cuánto pesa un mol, entonces ya no tengo que hacer todo este carretazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo sé, la equivalencia es la misma. Entonces, si yo quiero saber cuánto pesa un mol, saber su masa molar, pues la masa molar sería el mismo valor numérico, o sea, 180,1504, solamente que voy a utilizar ahora una unidad de escala macro de la masa, los gramos, gramos por cada mol. Esto de aquí es la masa molar, esto de aquí es la masa molecular. Entonces, para que vean la diferencia, masa molecular es la masa de una sola molécula y se da en unidades de UMA. La masa molar es la masa que tiene un mol de ese compuesto. ¿En qué unidades se da? Se da en gramos, pero el valor numérico de las dos masas es exactamente el mismo. Lo único que está cambiando son las unidades. ¿Listo? Que UMA es de escala nano y que gramos es de escala macro de la masa. ¿Más o menos entendido? Ahí estamos calculando la masa que tiene una molécula o la masa que tiene un mol, porque eso es lo que vamos a utilizar de estequiometría. ¿Más o menos? Vean, aquí en la diapositivas que les voy a subir ahorita, masa molecular se da siempre en UMAS, la masa molar siempre se da en gramos, o la relación entre ellas, ¿vale? Para terminar, vean, aquí tenía la glucosa, no me acordaba, 180, listo, perfecto, está bien. Para terminar, sencillamente para terminar, calcúlenme la masa molecular de la cafeína. Esta es la cafeína, ¿listo? Esta es la cafeína. Calcúlenme la masa molecular de esa cafeína. ¿Cómo se calcula la masa molecular? Recuerden, es sumando la masa de cada uno de los átomos que participan, que están presentes en esa molécula. O sea, sería la masa del carbono por 8, la masa del hidrógeno por 10, la masa del nitrógeno por 4, la masa del oxígeno por 2. Sumo todos esos valores y me da la masa molecular. ¿Listo? Entonces, para terminar, por favor, colabórenme ahí. ¿Cuánto nos daría la masa molecular? Por fin, marica, que ya se va a acabar esta vaina o... Desde Santiago le da 194. Ahí lo redondeó Santiago, ¿cierto? Como estoy hablando de la masa molecular, entonces, ¿qué unidades debe llevar? Será 194 UMA, ¿cierto? Por cada molécula. ¿Esto qué es? La masa molecular. Si yo quiero calcular la masa molar, es la masa que tiene un mol. Obviamente mis unidades deben cambiar. Entonces la masa molar serán 194, el mismo valor, pero las unidades serán gramos por cada mol. ¿Listo? Esto de aquí es masa molecular, esto de aquí es masa molar. Vean que lo que cambia solamente son las unidades. ¿Listo? Entonces vamos a ver si, no, si da lo mismo. 194,20. Listo, perfecto. Sí quedó bien. Masa molar. ¿Claro? Más o menos. ¿Cómo se calcula la masa molecular y la masa molar? Simplemente con nuestra herramienta que es la tabla periódica. Recuerden que esa masa que está en la tabla periódica es una masa atómica promedio de todos los elementos. ¿Depende de qué? De la masa de los isótopos correspondientes y de la abundancia. Por favor, no confundan masa molecular, que es la masa de una molécula, con la masa molar, que es la masa de un mol. Por favor, tomen muchos ejemplos por ahí que estén en el taller o demás y calculen la masa molar, porque eso es muy útil cuando hagamos estequiometría. Va a depender específicamente de eso.
¿sí? Cuando yo interconvierto entre gramos y moles o de moles a gramos, ese es el fundamento de la estequiometría. Y para eso necesitamos las masas molares. ¿Listo? Masa molar. Entonces, tarea para el martes. Revísense por ahí, léanse un pedacito, ¿qué es el porcentaje de composición? ¿Listo? O la composición porcentual de los elementos. Y revísense también qué es una fórmula empírica y qué es una fórmula molecular. Y cómo a partir del porcentaje o de la composición porcentual puedo determinar fórmulas empíricas de diferentes compuestos. Digamos que esto es una aplicación que vamos a dar de estos gramos por mol, de la masa molar. Vamos a aplicar aquí directamente. Y luego que hagamos esto, la otra semana ya empezamos ahora sí estequiometría. Lo bonito, reactivo límite, rendimiento, pureza, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Realmente aquí el único concepto que el más importante es la relación en que hay en un mol siempre será el número de Avogadro de cosas. ¿Listo? Como para resumir la clase, las únicas dos cosas importantes que necesito. Un mol es el número de Avogadro de cosas. ¿Listo? Y la otra, que si yo quiero calcular la masa molar, sumo la masa de todos los átomos y las unidades que debo manejar en esa masa molar serán gramos por cada mol. Vean, estas son las dos cosas importantes del día de hoy. Si están claras, perfecto. ¿Cómo calcular la masa atómica promedio? Pues no importa, para eso tenemos la tabla periódica que ya la tiene calculada. Solamente es para que se dieran cuenta de dónde salía esa vaina. ¿Listo? Entonces, ¿alguna preguntita? ¿La tarea cuál es? Revisar qué es la composición porcentual, cómo se puede calcular y cómo a partir de esta composición porcentual puedo determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de los compuestos. Eso es. Obviamente, el clase del martes vamos a empezar a, les voy a poner unos ejercicios de esto primero, de calcular átomos y todo ese tipo de cosas para ver que el concepto quede claro. Si no queda claro, pues no avanzamos. ¿Listo? Entonces ya, eso es todo por hoy. ¿Qué hora es? 8:47. Pues pucha, pensé que iba a acabar un poquito más temprano. Repásense eso, chicuelos. ¿Listo? Entonces nos vemos. Que les vaya bien. Si se les genera alguna pregunta de aquí al martes, por favor, el martes empezando la clase, todas las dudas. ¿Listo? Yo les voy a subir ya en un momentico esto al aula virtual. ¿Vale? Entonces nos vemos.